Gracias por conectarse nuevamente. Estamos ya casi terminando este estudio de Primera Juan y el tema que nos toca hoy ya es el tema número 16 de 18 grandes verdades que podemos encontrar en esta pequeña carta. Así que son bienvenidos todos. Gracias por habernos acompañado en todo este recorrido de Primera Juan. Casi 19 estudios importantes, valiosos para nuestra vida, pero igual que todo, va llegando poco a poco a su fin. El tema que vamos a ver hoy es la verdad fundamental número 16. Y esta verdad dice, Dios responde toda oración que se alinee a su voluntad. Dios responde toda oración que se alinee a su voluntad. Y uno de los versículos que vamos a ver hoy dice, si pedimos, y pongo puntos suspensivos porque sigue el texto, pero en esencia me interesan estos dos pequeños fragmentos. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. No es por la forma, no es por las palabras, no es por la insistencia, no es el protocolo, no es por el lugar donde lo hagamos o por la autoridad con la que pidamos. Es cuestión de obediencia. Y eso es lo que Juan nos va a enseñar el día de hoy. Y esto está en 1 Juan, capítulo 5, del versículo 11 al 15. La herejía gnóstica, como ya hemos estudiado, que era la herejía que estaba haciendo tanto daño en esta región del Asia, lo que hoy es Turquía, en los alrededores de Éfeso, en las iglesias que estaban cerca de Éfeso, donde Juan había centrado mucho de su ministerio pastoral. Esa herejía gnóstica se había infiltrado en la iglesia del siglo I. Sembraron doctrinas falsas a la par de las doctrinas verdaderas. Crearon zozobra y caos en la paz y en el crecimiento de las iglesias locales. Sembraron la duda acerca de la veracidad del evangelio de Cristo. Minaron la autoridad y legitimidad de los apóstoles y discípulos. Lo hicieron con Pablo, lo hicieron con Pedro, lo hicieron con Juan. Y a Juan, recordemos, Juan está viviendo en una época 30 años separada con la desaparición ya de Pedro, de Pablo. Ya ellos tenían más o menos 30 años de haber sido ejecutados en Roma. Pablo murió decapitado y, según se cree, Pedro crucificado. Pero Juan sobrevive a ellos casi 30 años y al final del siglo I, Juan está viendo cómo esta herejía gnóstica está penetrando. Y no paró ahí. Llegó al siglo II, al siglo III, donde fue necesario que apologistas, grandes apologistas, dieran la defensa de la fe. Cuestionaron la suficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz. Estas eran herejías muy graves. Ya no eran cuestiones de forma, eran cuestiones de fondo. Retaron la realidad de la deidad de Cristo, de su encarnación, la realidad de su resurrección. Ellos la retaron. Enseñaron humanismo, enseñaron autosuficiencia y lo hacían con una autoridad mística, misteriosa, difícil de comprender, y a una autoridad a la que pocos tenían acceso. Solo unos pocos iluminados, como ellos les llamaban, tenían acceso a esa autoridad. Pretendieron en su ignorancia, porque era una grave y crasa ignorancia, pretendieron en su ignorancia retar a Dios como que si fuera retar a un igual. Cuando todos sabemos que eso es un absurdo, querer retar a Dios como retando a un igual. Aquí Juan enseña cómo debe ser la oración, que es oída por Dios. Porque Dios es omnipotente, pero jamás sacrificaría su soberanía. Dios en su omnipotencia nunca renunciaría a su soberanía. El testimonio de Dios es incuestionable y estos gnósticos lo estaban cuestionando.
No solo su testimonio, sino su autoridad soberana la estaban cuestionando. Todo esto lo vamos a ver en este pequeño texto de Juan, 1 Juan 5, versículos 11 al 15. Y antes de leer, yo quisiera orar. Señor, gracias porque Juan escribió esto contra una herejía gnóstica del siglo I, pero los principios que enseña nos ayudan también a estar listos para detectar cualquier error que quiera introducirse en la iglesia, en tu obra, en la doctrina, en la enseñanza, en la práctica de nuestra vida cristiana. Somos llamados a ser fieles y ser leales a ti. Y cualquiera que empieza a torcerse, que empieza a darle cabida a cosas que no están en tu palabra, no merece nuestra lealtad. No merece nuestra lealtad. Porque esa lealtad a ellos, a los seres humanos, es condicional. Nuestra lealtad a ti, Señor, es incondicional. Ayúdanos a comprender el mensaje de hoy y ponerlo en práctica. Aplicarlo en nuestra vida diaria. Que no seamos solamente oidores para entender y nos gusta averiguar, estudiar a fondo, pero que luego olvidamos, ya sea para practicar o lo olvidamos para enseñarle a otros que saben mucho menos que nosotros. Y nosotros, con la luz que tenemos, podemos ayudarlos. Te damos gracias, Señor, y oramos en el nombre de Cristo. Amén. Así que este texto dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. A simple vista, parece un texto sencillo, pero tiene detalles muy importantes que a veces, cuando se toman fuera de contexto, nos llevan a muchos errores en la práctica de la vida cristiana, en la práctica de la liturgia de la iglesia, en la práctica de nuestro cristianismo. Introducimos sin querer errores. Por eso hoy vamos a tratar de entenderlos basándonos en el contexto. Siempre, cuando interpretamos la Biblia, debe ser contextualizada. Y no necesariamente estamos hablando, cuando hablamos de contexto, irnos a un libro de historia, a una geografía. Sí, todo eso es útil. Pero cuando hablamos de contexto, principalmente nos estamos refiriendo a dentro del contexto del mismo texto bíblico y, de ser posible, dentro de la misma carta, dentro del mismo libro, escrito por el mismo autor que está escribiendo este pequeño trozo. Eso es contexto. Y la Biblia no se contradice a sí misma. Por lo tanto, cuando estudiamos el contexto, nos vamos a dar cuenta que el contexto respalda una interpretación recta. Cuando empezamos a hacer una interpretación que ya no es recta, nos vamos a dar cuenta que el contexto no la respalda. Y esa es una evidencia cuando algo lo estamos haciendo bien. Empieza el versículo 11 con, y el testimonio es este. Pero antes de ahondar ya en estos versículos, yo quiero que recordemos algo. Juan ha estado hablando sobre los testigos, la veracidad, la legitimidad, la autoridad de los testigos, la veracidad del testimonio. Y cómo no es solo un testigo, son varios testigos, y que esos testigos concuerdan. Todo eso se da en el contexto de un entorno judicial que era muy conocido, no solo para judíos, sino también para el mundo grecorromano. Era conocido. No se podía juzgar y condenar a alguien si no había más de un testigo y que esos testimonios concordaran.
Miremoslo en forma gráfica. Están los hechos, está la verdad. Y luego está una persona que no ha tenido acceso directo a esa verdad o a ese momento o a esos hechos y tiene que tomar una decisión. Como no ha estado en contacto, necesita que alguien le permita conocer de qué se trataron los hechos. ¿Cuál era la verdad? Lo necesita saber. Entonces, ¿qué se hace? Se acude a un testigo. Ese testigo lo que va a hacer es testificar. Es decir con sus palabras lo que él vio, lo que él escuchó, lo que él presenció. Eso se llama testificar, es una acción. ¿Y qué hace al testificar? Emitir su testimonio. Y él puede decir, en este caso, mi testimonio es tal. Sin embargo, una persona que tiene que decidir, si fuera un juez, si fuera alguien que tiene que dictaminar en una controversia, un solo testimonio a él lo dejaría igual, con duda. Él no podría emitir un veredicto. Entonces, ¿qué necesita? Otro testigo, ya son 2 testigos, o de ser posible, y mejor todavía, si son 3 testigos. Y si esos 3 testigos emiten su testimonio, o sea, testifican, emiten su testimonio, y esos testimonios de los 2 o de los 3 concuerdan, entonces quien tiene que decidir ya puede pensar que está delante de la verdad. Entonces él ya podría emitir un veredicto. Y ese veredicto en rectitud, o sea, siendo recto y siendo correcto, tomaría la concordancia de los 3 testimonios y daría su veredicto. Ese es de lo que Juan ha estado usando como un ejemplo, aplicándolo al Evangelio y cómo sabemos nosotros la veracidad del Evangelio. Sin embargo, pueden haber casos en la historia bíblica, hay casos donde los testimonios, por ejemplo, de 2 o 3 testigos no concordaban. El ejemplo es el ejemplo de Cristo, por ejemplo, cuando estaba siendo acusado. Entraban uno y otro testigo y no concordaban los testimonios. No se podía declarar culpable a alguien si los testimonios no concuerdan. ¿Por qué? Quien tiene que tomar la decisión piensa, alguien de estos está mintiendo. Alguien está cometiendo perjurio porque debiendo emitir un juicio, yo basado en testimonios, sé que alguien en su testimonio está haciendo una falsedad, está cometiendo un perjurio. Entonces, el veredicto en justicia tendría que ser duda razonable. No puedo dictaminar ni culpabilidad ni inocencia. O no puedo dictaminar si es verdadero o si es falso, porque no concuerdan. Juan, también a la hora de traer el concepto de 2 o 3 testigos, Juan también recuerda que existe la posibilidad de que 2 o 3 testigos concuerden, pero que esos testigos sean testigos falsos. Y cuando 3 testigos falsos se ponen de acuerdo para emitir un testimonio fraudulento, por supuesto que pueden llegar a concordar. Y basado en eso, el veredicto de quien tiene que decidir podría ser un veredicto en rectitud, porque él se basa en los testimonios que concuerdan, un veredicto en rectitud, pero que está fuera de la verdad. Esto ocurrió en la historia de Israel, por ejemplo, con Nabot, cuando el rey Acab quería esa viña y su esposa Jezabel se encargó de mandar cartas, de hablarle a los nobles, que pusieran gente maliciosa que emitiera juicio falso, testimonio falso, de tal manera que el mismo pueblo, al escuchar testimonios falsos, pero que concordaban,
mataran a Nabot y finalmente le quitaran su viña. A eso puede llegar. Por eso, este es el noveno de los 10 mandamientos, es el noveno. No emitir falso testimonio. Y en Israel eso era algo condenable. Alguien que emitía falso testimonio y ese testimonio llevaba a la muerte a alguien, él, si se sabía de ese falso testimonio, él era también condenado a muerte. Moría. No tenía simplemente una prisión domiciliar o una medida sustitutiva. No. Si su testimonio llevó a la muerte a alguien, él debía morir. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que Juan nos está presentando? En primer lugar, él está presentando la calidad de los testigos. El primer testigo y el más importante es el Espíritu Santo, que es Dios, como testigo. El segundo testigo es el agua y el tercer testigo es la sangre. Eso ya lo vimos, pero es bueno recordarlo. Ellos testifican, los tres testifican y los testimonios de los tres concuerdan. Y dado que concuerdan, quien tiene que decidir, que en este caso somos nosotros, son los discípulos de Juan en la región de Éfeso, y es el cristiano también que tiene que decidir basado en el testimonio verdadero. Sabe, dada la calidad de los testigos, y en el caso del Espíritu Santo, que es imposible que él pueda mentir, porque el Espíritu Santo es Dios, y Dios es verdad, y no puede mentir. Entonces, eso nos da la certeza de que estamos frente a la verdad. ¿Cuál debería ser el veredicto de quien escucha la verdad con esta calidad de testigos? El Espíritu Santo, el bautismo que testificó cómo el Verbo eterno pasó por las aguas del bautismo en el río Jordán a manos de Juan el Bautista, o la cruz del Calvario que puede testificar que Jesús efectivamente derramó su sangre y murió, el Verbo eterno murió, pasó por la muerte. Estos testigos nos deberían llevar a nosotros a un veredicto que si lo emitimos con rectitud, debería llevarnos a la verdad. Sin embargo, hay quienes en la presencia de ese testimonio y de esa calidad de testigos obran con necedad y con rebeldía. Y finalmente, su decisión es contraria a la verdad, pero es porque están haciéndolo con necedad y con rebeldía. Eso es lo que Juan nos está presentando. Nos ha hablado de el hecho de testificar, del testimonio, de la calidad de los testigos, de la concordancia de los testimonios. Pero en esta vez, él lo que va a presentar es qué verdad atestiguan esos tres testigos. ¿De qué habla el testimonio? ¿Cuál es la redacción de ese testimonio? Del testimonio del Espíritu Santo, del agua y de la sangre. De eso no he hablado hasta ahorita, pero lo que viene en el versículo 11, la segunda parte del versículo 11 dice, Dios nos ha dado vida eterna. Ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. ¿Se dan cuenta? Ahí puse paréntesis y puntos, porque hay palabras tácitas o palabras omitidas, pero que forman parte de esa segunda frase. Debería decir que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida eterna está en su Hijo. No es cualquier vida de la que habla la segunda parte de la oración. Es la misma vida eterna de la que ha hablado la primera parte de la oración. Por eso hay palabras que se deben sobreentender, pero para interpretar es mejor agregarlas porque son tácitas, pero si las agrego, aclaro más el panorama, que Dios nos ha dado vida eterna y que esa vida eterna está en su Hijo. ¿Cómo es que Dios nos ha dado vida eterna? ¿De dónde nació todo?
nació de un plan perfecto concebido en el corazón de Dios el Padre, ejecutado por amor y en obediencia por Dios el Hijo, y atestiguado y aplicado por Dios el Espíritu Santo. En todo obra Dios, el único Dios verdadero. Por acá podemos ver a las tres personas de la Trinidad: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Cada uno en su papel en este plan perfecto. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, y eso ya lo vimos con detalle, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, no se pierda. Hay salvación, hay salida, hay solución, sino que tenga vida eterna. Y que esta vida eterna está en su Hijo. Los beneficios de este plan, si bien pueden ser de aplicación general, no son incondicionales. Y ahí sí diferimos con algunas grandes religiones del mundo que piensan que Jesús vino a morir por toda la humanidad. Y de hecho así fue. Pero también piensan que el beneficio de ese perdón ya se aplicó a todos y por lo tanto absolutamente todos llegarán al cielo. Y no es así, no es así. La Biblia no enseña eso. La religiosidad puede enseñarlo, pero la Biblia, si nos estamos yendo a la palabra de Dios, no lo enseña así. Hay que creer por fe en Jesucristo como Señor y como Salvador, para que los beneficios de ese plan perfecto se apliquen a nosotros, para que esa vida eterna se aplique a nosotros. El que tiene al Hijo tiene la vida. Juan lo que está haciendo aquí es como entrando en más detalle, es como un corolario que sigue tocando el mismo punto, pero ampliándolo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo de Dios, a Jesucristo, al que los gnósticos negaban. El que tiene al Hijo. Y tener al Hijo es, en otras palabras, es ser salvo. Y es tener a Cristo en el corazón. Y ahorita nosotros ya sabemos muchos detalles. Podríamos decir, tener al Hijo es tener al Espíritu Santo. Es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Es haber sido perdonados, es haber sido regenerados. Y cuánta obra del Espíritu Santo que ocurre en nuestra vida al momento de creer. Pero acá Juan se está enfocando en el punto de la vida eterna, que es uno de todas las operaciones que suceden en aquel que cree. Tener al Hijo es ser salvo y es tener a Cristo en el corazón. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. No hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida eterna más que la que Cristo ofrece. Hebreos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No lo hay. No es que todos los caminos nos lleven a Dios. No es así. Podrá sonar políticamente correcto, podrá sonar bonito, no confrontativo, pacificador, pero no es la verdad. No es la verdad. No todos los caminos llevan a Dios, solamente el camino de Jesucristo nos lleva a la salvación. Y muchos podrán decir, pero eso descarta a los demás. Sí, pero eso no es mi decisión. Esa es decisión del que decide no creer. Y además el plan no lo elaboré yo. Dios es el que elaboró el plan. Y si Él ha dejado fuera a aquel que no cree, es su soberanía, es su decisión. De todos modos, es su creación. El que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. Ha alcanzado salvación. Recordemos que en la eternidad solo hay dos destinos posibles. Solamente hay dos destinos posibles. No hay más.
No hay un punto intermedio del cual después de hacer algo, de pagar algo, de ofrecer algo, de hacer penitencia por algo, vamos a pasar de ese punto intermedio hacia la vida. No es así. Una vez uno muere, el destino eterno queda escrito en piedra. Solo hay vida eterna o muerte eterna. Eso es todo lo que hay. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Quien dice que ama a Dios el Padre, o a Papá Dios, como algunos le llaman, o a Jehová, pero luego cuando ven a Jesucristo, lo ven, sí, como un buen maestro, un buen líder, un ejemplo de vida, un ejemplo de amor, pero no le conceden a Jesucristo el carácter de ser Dios. Esa persona no puede amar a Dios, porque no se puede separar el amor a Dios y el amor a Jesucristo. La lealtad a Dios y la lealtad a Jesucristo no se pueden separar, y eso ya lo vimos, es parte de lo que vimos en esta carta de Primera Juan. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y por otro lado, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Cuál vida? No tiene la vida eterna. Podrá tener vida física mientras esté en este mundo, pero aquí está hablando de la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios, porque a pesar de la evidencia, ha decidido rechazarlo. Esa es parte de la libertad que todos los seres humanos tienen. Aceptar o rechazar. Tienen esa libertad. Dios la ha dado. Dios la ha dado. Por eso no tenemos que sorprendernos cuando a una persona se le expone a la verdad. Se le comparte la verdad. Se le modela la verdad. Se modela a Cristo con la vida, con los actos. Y aún en la presencia de todo eso, decide rechazarlo. Es la libertad que tiene el ser humano para hacerlo. Y no hay nada que nosotros podamos hacer, porque nuestro llamado no es a convertir a la gente. Esa conversión, esa decisión, esa aceptación es obra del Espíritu Santo, no de nosotros. Así que muchos, y Pablo lo dijo, yo me adapto a todos, a los judíos, a los gentiles, a los instruidos, a los no tan instruidos, a los libres, a los esclavos, a todos, me hago de todo a todos. Significa no que estoy yo sacrificando mi lealtad a Cristo y a su palabra. No, no, no. Significa empatía. Estoy haciendo todo lo que está de mi parte para poder acercarme a cada uno de estos grupos, de cada de estas personas, de cada uno de estos imaginarios. Estoy haciendo todo lo que está de mi parte para acercarme, sin sacrificar la verdad. Sin embargo, Pablo dice, me hago de todo a todos, con tal que algunos sean salvos. Pablo, el gran Pablo, con esa calidad de instrucción, esa iluminación que él tenía y esa inspiración para escribir todo lo que escribió, Pablo tenía una tasa de éxito, de verdaderos convertidos, baja, baja. Porque aquí no estamos hablando de ser uno un profesante, sino estamos hablando de verdadera transformación de vida, de creer genuinamente. De eso estamos hablando. Pero hay algunos que a pesar de la evidencia deciden rechazarlo. Quien decide hacer eso sigue en condenación. Ya hemos visto claramente que no es que va a ser condenado. Sigue en el curso de condenación en el que ya está. ¿A la espera de qué? De una muerte eterna. No tiene la vida eterna. Porque Jesucristo es el único que puede dar vida eterna.
Pero si sigue en rebeldía y a pesar de su gran necesidad lo rechaza, no tiene la vida eterna. Sin embargo, Dios ama tanto al mundo, que le va a mantener abierta la puerta de salvación hasta el último hálito de vida que tenga. Estará abierta la puerta, no se cerrará. Eso sí, al terminarse la vida física, y eso no es invento mío, eso lo dice la palabra, cuando termina la vida física, no hay más oportunidad. No hay más oportunidad. Ahí queda ya fijada la decisión que en vida se tomó por la eternidad. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice tendrá, tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Y por qué permanece? Porque ya está bajo condenación. El asunto es que cuando yo creo, salgo de un estado de condenación a uno de salvación. Pero mientras yo rechace, continúo, o sea, dice acá, permanece sobre él la ira de Dios. ¿Por qué sigue en condenación? El versículo 13 dice, estas cosas. Y cuando Juan lo dice ya aquí, al epílogo, al final de la carta, ya en los últimos toques de su carta, cuando él dice, estas cosas, debemos entender todo lo que les he escrito en esta breve carta, capítulo 1, 2, 3, 4 y lo que va del 5, todas estas cosas, todo lo anterior, les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Les he escrito a ustedes para que quede testimonio escrito y confiable. Y miren, gracias a eso, nosotros hoy podemos leerlo, podemos escudriñarlo, estudiarlo, entenderlo, porque él tomó la decisión de escribirle a estos hermanos todos estos asuntos tan importantes, todas estas verdades fundamentales que ellos estaban olvidando. A ustedes que han estado bajo ataque del gnosticismo, a ustedes les escribo para que les quede este testimonio. A ustedes que tienen dudas a causa de esos falsos maestros, de esos falsos profetas, les doy este testimonio por escrito. Segunda Timoteo, Pablo escribe, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. ¿Qué necesitaban estos hermanos de la región de Éfeso? Con todo este trabajo de los gnósticos dentro de ellos. Necesitaban enseñanza, necesitaban recordar, necesitaban reprensión, corrección, instrucción. Lo necesitaban urgentemente porque habían dado espacio para que el error penetrara en el seno de la iglesia local. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué la está escribiendo? Para que confíen. Para que confíen. Para que estén tranquilos. Para que regresen de la zozobra a la paz. A ustedes que han encontrado el único camino de salvación, a ustedes les escribo. A ustedes que conocen la luz, la verdad, y han creído por fe, a ustedes les escribo. A ustedes que sin merecerlo, ni antes, ni ahora, y que ahora son salvos por gracia, a ustedes les escribo. A ustedes les escribo. Para que sepan que tienen vida eterna. Para que sepan, para que dejen de tener dudas, para que dejen de tener inseguridad en su salvación, como en la actualidad muchos cristianos viven, angustiados, ansiosos,
porque tienen inseguridad de su salvación. ¿Por qué? Porque alguien les ha metido en la cabeza, basado en una interpretación equivocada de la carta a los hebreos, de que su salvación se puede perder. No es así. Si efectivamente fuiste salvo porque creíste por fe en tu Señor y tu Salvador, esa salvación es para siempre, es segura. El amor al prójimo, y eso lo detalla Juan en su carta, el amor al prójimo, la obediencia a los mandamientos y la presencia del Espíritu Santo en el salvo debe darle certeza de su salvación. Ahí está la evidencia. Obedeces, amas y el Espíritu está en tu corazón y trabaja en ti. Esa es la certeza de tu salvación. Y el Espíritu Santo es la garantía de que esa salvación es firme y es segura. Lo que Juan está tratando de decirles, miren, que nadie les robe el gozo. No se dejen engañar tan fácilmente, para que sepan que tienen vida eterna, no que la tendrán. Ya la tienen. Desde ahorita, en su vida física, ya están gozando de su vida eterna, desde que creyeron. Juan 5:24 dice, en verdad les digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, no dice tendrá, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado, eso es pasado, ha pasado de muerte a vida. Eso dice el mismo apóstol Juan antes, cuando escribió su evangelio. En el capítulo 5:24, dice claramente eso. Esta es la confianza que tenemos delante de Él. Esta es la confianza. Y miren, es como un niño. Su papá puede ser grande, musculoso, a veces hasta tosco en el hablar, pesado. Sin embargo, el niño pequeño se acerca a su papá con confianza. Hasta en la naturaleza miramos como un cachorrito de león se acerca con total confianza a morderle la nariz a su papá, a ese león fuerte, poderoso, a morderle la nariz, morderle los bigotes. ¿Por qué? Porque tiene confianza. ¿Por qué tiene confianza? Porque es su hijo. Es su hijo. Es como nuestros niños, los que hemos tenido niños, se acercan a nosotros. Ellos no están pensando, ¿será que mi papá tiene, no tiene? ¿Será que le abunda, no le abunda? Ellos piden. ¿Por qué? Porque ¿a quién más le pedirían? Le podrían pedir con la confianza que le podrían pedir a su propio papá. A nadie más. Esta es la confianza que tenemos. Producto de la seguridad y certeza de nuestra salvación. Producto de nuestra comunión con Él. Y no hay tales de decir, yo no sé si estoy en comunión con Dios o no. Yo sé cuando estoy en comunión con Él. Sé cuando hay paz entre Él y yo. Y no es a causa de Él que se pierde la paz. Es a causa mía que se pierde la paz. Normalmente es así. Es a causa mía que se pierde la paz. Pero cuando estamos en la certeza de salvación y en una comunión perfecta, y hemos visto el amor de Dios, la evidencia del amor de Dios hacia nosotros a lo largo del tiempo, su provisión, su fidelidad, su cuidado. Eso lo que da es confianza. Hebreos 4:16 dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. ¿Para qué? Para que recibamos misericordia y hallemos gracia para a la ayuda oportuna. ¿De qué está hablando el autor de la carta a los hebreos acá? De necesidades que nosotros tenemos
de anhelos, de conflictos que estamos pasando, de pruebas que estamos pasando, y cómo podemos venir confiadamente al trono de la gracia y descargar todo eso pesado que andamos cargando delante de Él. Confianza de hijo, presentando nuestras cargas en oración. ¿Delante de quién? Delante de nuestro Señor, pero también delante de nuestro Salvador, delante de nuestro Padre. Delante de Él presentamos nuestras cargas. Mateo 11:28 dice, vengan a mí, y eso lo dijo Jesús, vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Vengan a mí. Esa es una invitación. Y a Juan, en esta parte, en versículo 14, está tocando el tema de la oración. Versículo 14 y 15. Va a tocar el tema de la oración. ¿Qué oración sí va a ser contestada? Aunque de hecho, todas las oraciones son contestadas. Pero ¿qué oración va a ser contestada? Sí, de acuerdo a cómo nosotros la estamos pidiendo. Juan va a aclararle a los hermanos. Y por eso decimos, ya estamos en los temas finales de esta pequeña carta. Este era un punto, ya es un punto un poco separado de la temática de los falsos maestros, de los gnósticos. Sin embargo, tiene la vinculación de que estos falsos habían sembrado dudas, inseguridad, zozobra, al grado que los hermanos ya no estaban seguros si pedir o no pedir. No estaban seguros si eran salvos o no eran salvos, como para pedir ¿a quién? A Dios, pero no estoy seguro si sigue siendo mi padre o ya no, como para acercarme a Él. Esa era la labor destructiva del gnosticismo y es la labor de los falsos que se han infiltrado en la iglesia cristiana hoy en día. Introducir duda, inseguridad. Y eso lo que hace, y por eso lo hacen, es porque crea dependencia en esos falsos profetas, en esos falsos maestros. Nos hacen seguirlos a ellos en vez de seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos nos pueden garantizar tranquilidad y seguridad. ¿Por qué? Porque muchos de ellos se abrogan el poder de conferir paz, seguridad y salvación. Y no es así. Por eso hay que estar alerta. Todos, siempre, con la guardia en alto. Nunca podemos bajar la guardia. No importa delante de quién estemos. No podemos bajar la guardia. ¿Por qué? Porque no sabemos dónde se han logrado infiltrar estos falsos profetas con sus falsas profecías y estos falsos maestros con sus falsas enseñanzas. No sabemos dónde, pero sí sabemos, ya se han infiltrado. Desde el siglo I ya se habían infiltrado. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y aquí yo quiero hacer una salvedad muy importante. Este es un ejemplo de un texto que uno puede cercenar y sacar algo de ese texto y usarlo fuera de su contexto. Aquí dice, si pedimos cualquier cosa. Así que, hermano, usted pida cualquier cosa y Dios lo va a hacer. Pida cualquier cosa. Y miren, déjenme ponerlo en forma gráfica. Me gusta ponerlo en forma gráfica porque a veces una gráfica habla más que 1000 palabras. Veamos el universo de las necesidades, de las peticiones, de los deseos, de los anhelos de nuestro corazón, que finalmente los transformamos en una petición de oración. Y el cualquier cosa, así como tal, cualquier cosa, podría verse como esto. Peticiones grandes, pequeñas, en todas direcciones, de todos los sabores, de todos los tipos. Esto se parece mucho a nuestra oración normalmente. Cuando Dios escucha nuestra oración, cuando es una oración descuidada,
una oración que no se hace tratando de ser leales a la palabra de Dios, así se mira. Y saben una cosa, esto no está fuera de lo normal. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra falta de madurez, nuestra falta de conocimiento de la palabra de Dios, o a veces incluso nuestra falta de conocimiento de lo que es imposible conocer para nosotros, hace que pidamos cosas que no van todas en la misma dirección, que no apuntan todas en la misma dirección. Entonces, miremos, algo así se miraría, nuestras peticiones de oración. Gracias a Dios, que Dios discierne nuestro corazón, lo profundo que hay en nuestro corazón, las intenciones, Dios las discierne y sabe cuáles de esas cosas no se están pidiendo correctamente, pero que tienen en el fondo un buen propósito. Dios tiene respuesta para cada una de esas situaciones. También Dios detecta cuáles de las cosas que estamos pidiendo no solo tienen un buen propósito, sino que están siendo pedidas conforme a su voluntad. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y Dios tiene una gran paciencia con nosotros. Si Dios fuera tan severo y no tuviera paciencia, hace rato que Dios nos hubiera desechado. Por incompetentes, por incapaces de aprender, pero Dios tiene paciencia. Por eso es que también Dios nos pide a nosotros tener paciencia con otros, porque Él nos tiene paciencia. Dios mira eso de parte de sus hijos. Uno diría, qué barbaridad. Eso no es lo que yo he enseñado. Eso no es lo que yo dejé en la palabra que revelé. Pero eso es lo que llega en la petición de oración. ¿Se dan cuenta? Cualquier cosa no está aislado de conforme a su voluntad. Cualquier cosa está atado a conforme a su voluntad, de tal manera que es una misma frase. Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, todo junto y no separado, entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo saber cuál es su voluntad? Miren, ahí hay dos posibilidades. Que yo la pueda discernir basado en la palabra de Dios, que es lo que Él ha dejado por escrito, o que yo pueda decir, es imposible para mí saber cuál es la voluntad de Dios. Así que podemos decirle al Señor, Señor, sorpréndeme. No hagas caso de lo que yo estoy diciendo. Mira, te lo estoy diciendo porque es lo que hay en mi corazón. Es el deseo que hay en mi corazón. Es lo que hay en las entrañas que me mueve a pedirte esto. Pero Señor, perdóname. Yo no sé más que tú. Y tú sabrás. Y entonces, Señor, sorpréndeme. Dame lo que tú creas. Escucha mis peticiones, porque tengo derecho. Además, es un llamado de Dios en su palabra a que traigamos nuestras peticiones a Él. Pero es otra cosa importante que tenemos que saber es que Dios es soberano. Dios es soberano. Y eso significa que va a suceder lo que Él decida que debe suceder. Y por otro lado, Dios ya ha hablado. No podemos decir, en absoluto desconozco la voluntad de Dios. No lo podemos decir. Ahora, si no queremos leer la palabra de Dios, eso ya es una ignorancia, pero que no es culpa de Dios. Es una ignorancia nuestra. Y esa ignorancia no nos va a eximir de culpa. Pero si leemos la palabra de Dios y su espíritu mora en nosotros y su espíritu nos ilumina para entenderla, vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. Y para todos aquellos puntos en que no sea clara la voluntad de Dios, atengámonos a su soberanía, porque no solo su soberanía
es que Él hace lo que Él quiere, porque Él quiere y como Él quiere. No, no es así. La soberanía también involucra el amor hacia nosotros. Y el soberano sabe lo que no nos conviene, sabe lo que sí nos conviene, aunque nosotros no lo entendamos. Entonces, cuando leemos su palabra, vamos a encontrar su voluntad. Y para verlo gráficamente acá, su voluntad tiene una dirección. Su voluntad no va en todas direcciones. Por eso es que la verdad es única y es absoluta y en una dirección. Entonces el Señor va a responder, nos va a oír. Y este oír significa, va a decir sí, tal y como estamos pidiendo, solo a aquellas peticiones que se alinean perfectamente con su voluntad. Para todas las demás, veremos que hay varias respuestas posibles, pero aquellas peticiones que son respondidas tal y como nosotros las hacemos, son aquellas que se alinean perfectamente a la voluntad de Dios. Conforme a su voluntad, ya vimos, no es incondicional. Debe ajustarse, debe alinearse, debe estar de acuerdo a lo que Él desea. Y no es incondicional. Eso, que es conforme a su voluntad, obrará para nuestra paz, para nuestro bien y para su gloria. Él nos oye, Él responde sí a nuestra petición, tal como la hacemos. Para todo lo demás que no se ajusta a su voluntad, tenemos que reconocer con humildad que Él lo sabe todo y nosotros no. Nosotros no lo sabemos todo. Nosotros no tenemos el panorama completo como Él lo tiene. Nosotros tenemos un fragmento pequeño del panorama, pero Él lo tiene todo delante de sus ojos. Y Él sabe que algo estamos pidiéndolo y no nos conviene. Va a obrar para nuestro mal. No va a ser para su gloria. Nos va a quitar la paz. Él lo sabe. Recibamos lo que Él decide darnos sabiendo que Él nos ama. Pero Dios, su respuesta sí no es la única respuesta. Un no. ¿Por qué nosotros no consideramos respuesta de Dios un no? Porque estamos empecinados en que queremos un sí. Pero un no también es respuesta. Un niño que está pidiéndole a mamá que en vez de almuerzo siempre le dé solamente dulces y golosinas en vez de almorzar. ¿Qué va a decir la mamá? Si es una mamá prudente y cuidadosa de su hijo, va a decir, no. ¿Eso es una respuesta? Sí, claro que es una respuesta. No es una respuesta. Pero también Dios, como conoce nuestro corazón, Dios puede decirnos con mucho amor, mira, no, no así, no así como lo estás pidiendo, no de esa manera como lo estás pidiendo. Te voy a dar algo, pero no va a ser así. Otra respuesta, que también es respuesta, puede ser todavía no. Cuando es no, de esa manera no, ¿a qué nos debería llamar eso? A que con la sabiduría que Dios nos da por medio de su palabra, tendríamos que reformular nuestra petición o permitirle a Dios que Él nos dé lo que Él crea. Pero en un todavía no, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Tener paciencia. Tener paciencia. No ser exigentes, tener paciencia. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Ahora ya sabemos que hay secciones tácitas, pero para poderlas interpretar debemos agregarlas. Si sabemos que Él nos oye, porque siempre responde así cuando le pedimos algo que está de acuerdo a su voluntad, cuando le pedimos algo que es para nuestro bien y cuando le pedimos algo que busca darle a Él toda la gloria. Si ya sabemos eso, entonces sabemos que Él nos oye y también sabemos en qué tipo de petición Él nos oye con un sí. Lo sabemos. Ya lo he dicho el versículo anterior. Aquellas cosas que son
requeridas o solicitadas o pedidas conforme a la voluntad de Dios, son un sí seguro. Nosotros no vamos a recibir un sí. Y perdón, porque esto a veces afecta la convicción de muchos creyentes verdaderos. No va a ser porque seamos insistentes. Ese no es el punto. No es el punto clave. Ser insistente hasta el cansancio para que Dios nos dé, porque lo cansamos de pedirle lo mismo. Ese no es el punto clave para recibir un sí. No es porque lo decretemos con autoridad o lo declaremos con autoridad que lo vamos a recibir. No. A Dios no le es ningún problema que nuestros decretos y nuestras declaraciones paren en nada si no nos convienen. Él los puede descartar sin ningún problema. Es porque el Espíritu Santo nos guía a pedir bien. Esa es la labor del Espíritu Santo, educarnos, enseñarnos para pedir bien. Santiago 4, 2 y 3 dice, no tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos, o sea, piden mal para gastarlo en sus placeres. Eso a todas luces no es una petición conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios, no. Puede ser que no tengamos porque no pedimos, o pedimos y no recibimos porque pedimos fatal, pedimos mal. Pero dice, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Sabemos que tenemos las peticiones. ¿Por qué? Los resultados anteriores sientan un precedente. Sientan un precedente que nos da seguridad. Ese precedente nos da seguridad para futuras peticiones. Si somos necios e insistimos en lo que no nos conviene, puede pasar, y perdón que lo diga así, puede pasar que Dios acceda a dárnoslo. Pero no va a ser porque nos conviene, sino porque va a ser parte de un proceso didáctico, una metodología didáctica de parte de Dios, porque nosotros, en esa insistencia de pedir lo que no conviene, hemos demostrado que preferimos aprender a base de caídas y de golpes, en vez de aprender por el consejo que el mismo Dios nos da en su palabra. Dios va a detectar eso y va a decir, a mi hijo no aprende por consejo. Le voy a permitir lo que él está pidiendo solo para que se dé cuenta. Cuando se haya hundido bastante y recapacite, regresará, pero regresará ya diferente. Es como lo que sucedió con el hijo pródigo. Dame la parte que me corresponde. El papá quizás argumentó, pero al final dijo, ¿sabes qué, hijo? Aquí está. El hijo fue, se gastó todo, paró muy mal, humillado, hambriento, y hasta el fondo él recapacitó y reconoció, pero tuvo que sufrir. Dios no quiere eso, pero muchas veces, a veces insistimos tanto en lo que no conviene que Dios decide dárnoslo y finalmente no va a obrar para bien, aunque al final de todo obrará para bien porque Dios ama a sus hijos, pero antes vamos a haber tenido que sufrir lo que no era indispensable sufrir si hubiéramos sido obedientes. Dios nos ama. Dios lo sabe todo. Es mejor seguir su consejo. Es mejor pedir siempre de acuerdo a su voluntad. ¿Qué podemos concluir? La respuesta positiva a una oración no depende de nuestra conducta intachable o nuestros atributos personales. Es bueno tenerlos, pero una respuesta positiva a una oración no depende de eso. Tampoco depende de la convicción acerca de la importancia o el valor de lo que estamos pidiendo. No depende de eso. Bíblicamente hablando, no depende de eso. No depende de la insistencia, la frecuencia con que lo hagamos, el lugar desde donde que lo hagamos
Porque muchos piensan, si yo lo pido en el atrio, en el altar, en la iglesia donde voy, ahí sí me va a escuchar, en un servicio muy especial, bajo las condiciones apropiadas, con la música apropiada. No es así. No depende tampoco de usar las palabras adecuadas o de la forma en que lo hacemos. No depende de decretar o de declarar con autoridad que sucederá lo que pedimos. No. La pandemia nos ha dado evidencia suficiente de declaraciones y decretos en favor de la sanidad de alguien que finalmente muere. ¿Por qué? Porque sucede la voluntad de Dios. ¿De qué sí depende? De aceptar algo que muchas veces es difícil de reconocer, que Dios es soberano y no sigue instrucciones que alteren su voluntad, que Dios es omnisciente y sabe muy bien lo que necesito y que me conviene. Dios responde todo aquello que sea conforme a su voluntad, sí. Y Él se encargará que eso, sea lo que sea, aunque no lo entendamos y no nos guste en este momento, obre para nuestro bien. Así es como funciona la oración. Por eso Jesús, en la angustia del Getsemaní, derramando su alma delante del Padre, él pedía que si era posible encontrar otra solución diferente a tener que morir en la cruz, se hiciera así. Pero al final dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y qué decidió Dios el Padre? En presencia de Dios el Hijo, impecable, permitir que muriera. No había otra, no había plan B. Tenía que morir. Si Cristo, orando con todo su corazón, le fue contestado un no de parte de Dios, el Padre, ¿por qué nosotros nos molestamos tanto porque Dios nos diga a veces no, todavía no, o no de esa manera no? Cámbialo, conforme a mi voluntad y te lo voy a dar. No es difícil, es sencillo. La religiosidad y el misticismo cristiano vuelve complicado lo que es sencillo. Alinea tu petición a Dios y no, si no sabes bien la voluntad, entonces pide, Señor, en este caso, no sé qué es lo que va a pasar, pero haz tu voluntad, por favor. Yo sé que va a ser lo mejor. Haz tu voluntad, porque eso me va a dar a mí paz en el corazón. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú conoces nuestro corazón y muchas veces no sabemos pedir. Estamos en ese proceso de conocer tu palabra, de conocerte a ti y pedimos a veces lo que no conviene, pero Señor, por medio de tu Espíritu, instrúyenos para saber cada día pedir las cosas de acuerdo a tu voluntad. Y gracias, Señor, porque el testimonio que nos ha quedado es un testimonio fiel y verdadero. Y los que atestiguan este plan de salvación que ya ocurrió en favor de la humanidad para todo aquel que cree, es verdadero. Gracias, Señor, porque Juan escribió esta carta. Es para nosotros. La escribió para Éfeso, pero es tan importante para nosotros. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.